8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sin avance previo, pero con anuncios a través de FM Directa. Hemos estado contando que hoy hay una marcha, como lo vienen haciendo ya desde el colectivo feminista desde hace un par de años, con carteles que muestran mensajes y una marcha que tiene como partida nuestro Paseo del Encuentro, un lugar emblemático de la localidad. Vamos a tomar ya el mensaje que busca dar este colectivo feminista para esta marcha del 8 de marzo. Hoy, 8 de marzo, las feministas nos encontramos por segunda vez en Montevideo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sumándonos al paro y a la lucha colectiva de mujeres lesbianas, trans y travestis y no binarias. Hace un año hicimos una marcha y recordamos a muchas mujeres cis, trans, travestis que fueron violentamente asesinadas. Este 8M decidimos traer a la voz y a la lucha de feministas que desde sus diferentes ámbitos pusieron el cuerpo a tanta injusticia, desigualdad, violencia vivida, sentida también hoy por nosotras y nosotres. Sabemos que falta atravesar un recorrido bastante largo para que el patriarcado y el machismo nos dejen de maltratar, pero también sabemos y tenemos la convicción de un mundo más libre, menos cruel, es posible. Por eso estamos acá. Estamos acá un día como hoy porque en una fábrica en Nueva York, en 1857, un grupo de mujeres trabajadoras fueron quemadas y asesinadas por reclamar por sus derechos laborales. Estamos acá para reconocer que los derechos que hoy tenemos son el resultado de la lucha inagotable de los diferentes movimientos de mujeres y feministas que nos precedieron. Estamos acá para recordar algunas de ellas, para visibilizar que la historia de la mujer y del colectivo disidente es una historia atravesada no solo por la opresión y sumisión, sino también por el despertar masivo y sin vuelta atrás, por la valentía y la resistencia. Disculpen, por la construcción de lazos de redes de sororidad, porque no nos fue regalado, porque nada nos fue regalado. Nosotras tuvimos que arremangarnos y salir a las calles así como nos enseñaron nuestras ancestras, esas que llamaron brujas, locas, degeneradas, desviadas, histéricas, y todos esos apodos que inventaron para no llamarlas y reconocerlas por lo que realmente fueron, revolucionarias. Estamos para demostrar que ninguna estrategia de silencio puede callarnos. La fuerza de nuestras voces y pensamientos es tanta que sigue volando y viajando por el mundo, aun cuando nuestra existencia ha culminado. La historia del feminismo está dividida en 4 olas que marcan conquistas de derechos y diferentes luchas. Vamos a ir presentando las olas y nombrando mujeres que lucharon en ellas. Ya estamos acá. ¿Comenzamos este recorrido? Bueno, de esta manera se inició esta marcha que va a tener estaciones, así como ustedes escuchaban de las chicas, porque hay carteles a ambos lados de este Paseo del Encuentro. Vamos a ir tomando nosotros también los carteles que las chicas van teniendo allí, mientras ellas van contando por qué cada una de estas figuras está en las columnas. Aquí no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad. La primera ola feminista. Libertad de mi mente. Mira, si vamos por acá, Valle, vamos a ir buscando los carteles. Mira, ni oprimidas ni opresoras. Las chicas han traído mensajes que tienen que ver, por supuesto, con la lucha feminista. Porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar. Porque no seamos invisibles nunca más. Porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad. Mira, por acá tenemos otros. No me digas feliz día, levántate y lucha conmigo. Y por supuesto, vivas nos queremos. Por aquí también, mirá. En recuerdo de Claudia. También vale decir que en la marcha hay autoridades del ámbito municipal, hay concejales de Somos, Sonia Carleta, Gustavo Ganem, que representan al bloque, que también, vale decir, ha estado colocando carteles en diferentes lugares de la localidad. Vamos a volver aquí. Fundé el periódico
Anarcofeminista, la voz de la mujer. Lo escribimos por y para las trabajadoras bajo el lema ni Dios, ni patrón, ni marido. Publicamos pocos números y fueron difundidos de forma casi clandestina, pero en sus páginas plasmamos los derechos de las mujeres en lo laboral, lo religioso, lo social y lo familiar. También analizamos la figura del esposo como explotador. De esa manera, siempre denuncié la injusta situación de la mujer, criticando tanto a la sociedad de la época como a la Iglesia. En 1907 participé de la fallida Revolución Radical como parte del Centro Femenino Anarquista. Luego de alterar el orden como parte de la forma de protesta anarquista, fui detenida y se me aplicó la ley 4144 de residencia, un mecanismo de Estado argentino para expulsar inmigrantes y enemigos políticos. Me exilié en Uruguay. Bueno, la historia de Virginia Bolten, que es la primera parada de esta marcha, que como decíamos, tiene caras de diferentes luchadoras de la historia en lo que tiene que ver justamente con el empoderamiento de la mujer, con el posicionamiento, con la equidad que merece el género. Segunda parada, vamos a seguir todas porque hay varias, pero sí vamos a escuchar sobre Juana. Soy Juana Rouco Buela. Nací en 1884 en Madrid, España. Llegué a la Argentina a los 12 años, escapando de la Primera Guerra Mundial y de la hambruna. Fui obrera del vestido y anarquista comprometida con la emancipación de la mujer. Me conocen como una figura central del anarcosindicalismo argentino. Cultivé el periodismo, fui directora y cofundadora del periódico La Nueva Senda en 1909 en Montevideo. En 1907, junto a Virginia Bolten y otras mujeres, organizamos el Centro Femenino Anarquista. También fui oradora en un mitin en repudio a fusilamientos que sufría la gente de Barcelona, lo cual tuvo persecuciones y consecuencias para mí. Me tenían bajo la mira, me consideraban una dirigente combativa y, en consecuencia, durante una huelga general convocada por la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, fui detenida y entregada a Montevideo bajo un pedido de extradición. Luego de permanecer casi un año en prisión, obtuve mi libertad bajo fianza. 3 años después regresé a Buenos Aires y comencé a intervenir en huelgas que estallaban de forma constante. Con la Guerra Civil Española reaparezco, organizando con otras mujeres de diversos partidos políticos y agrupaciones feministas. Formas de alternativa de ayuda a la causa republicana. En 1964 escribo y se publica mi autobiografía Historia de un ideal vivido por una mujer. Fallezco en Buenos Aires a los 80 años de edad, el 31 de octubre de 1969. Juana Rouco, otra de las paradas en esta marcha. Aquí Valle está haciendo un paneo de los presentes. La idea es recorrer el Paseo del Encuentro justamente con diferentes paradas, distintos personajes de la historia de la mujer. Vamos acompañadas. Está buena la idea de las chicas porque habla también de una instrucción a partir de la marcha. No solo marchar por marchar, sino también reconocer a las que algunas, incluso con su vida, han luchado por este movimiento. Aquí estamos por las sufragistas argentinas y llegamos al tiempo del voto. No siempre las mujeres pudieron votar en nuestro país. Fue un logro poder hacerlo. La segunda ola feminista se dio desde mediados del siglo XIX hasta la década de los 50 del siglo XX. Aborda entre sus puntos principales el derecho al voto femenino. Es aquí cuando el debate alrededor del sufragio universal se intensifica. Además, las mujeres reclaman el acceso a la educación superior, critican la obligatoriedad del matrimonio y comienzan a liberarse en su aspecto físico. Soy Julieta Lanteri.
primer mujer en incorporarse al padrón electoral en América, lo que me convirtió también en la primera en la historia argentina en poder votar. Con el título de médica y siendo parte de una breve lista de 5 mujeres en ejercer esa profesión, publiqué artículos de divulgación científica, impulsé congresos, entre ellos el primer Congreso Femenino Internacional y la Liga contra la Trata de Blancas. Soy Carolina Musilli, obrera textil, militante socialista y periodista feminista. En mis años de militancia dicté conferencias sobre la situación laboral femenina. Con mi salario de modista fundé y dirigí el diario Tribuna Femenina. Me convertí en inspectora de higiene con el fin de reconocer las condiciones laborales de las obreras y trabajar sobre ellas. Soy Salvadora Medina, maestra rural, periodista y dramaturga. Participé de los episodios de la Semana Trágica y encarcelada por el gobierno de Uriburu. Tras la muerte de mi marido, fundador de Diario Crítica, decidí encargarme del mismo, convirtiéndome en la primera mujer argentina en dirigir un medio de comunicación. Soy Alfonsina Storni, escritora, periodista, dramaturga, anarquista y una de las voces más fuertes a favor de los derechos de las mujeres, expresada en mis columnas del diario La Nación. Cada una de nosotras es representante del grupo sufragista, que promulgaba 4 demandas consideradas fundamentales: la remoción de la inferioridad civil, la obtención de mayor educación, el auxilio a las madres desvalidas y la cuestión del sufragio en igualdad de condiciones con los varones. Bueno, ahí estaba también un recorrido sobre varias, ¿no? Mujeres destacadas para seguir ahora en una próxima parada y paradas durante todo el paseo del encuentro. Y las chicas se han preparado, incluso muchas de ellas acompañadas por sus mamás, que también son partícipes activas de este movimiento. Soy Eva Duarte, política y actriz argentina. Fui una ferviente promotora de los derechos políticos de las mujeres. Impulsé una política social desde la presidencia de la Fundación Eva Duarte, que repartía ayudas sociales y económicas a quienes la necesitaban. El 27 de febrero de 1946, 3 días después de las elecciones, a mis 26 años, pronuncié mi primer discurso político en un acto organizado para agradecer a las mujeres su apoyo a la candidatura de Perón. En esa oportunidad exigí la igualdad de derechos para hombres y mujeres, y en particular el sufragio femenino. En 1949 fundé el Partido Peronista Femenino, con el fin de promover desde él medidas orientadas a una mejor integración de la mujer en el mercado laboral, y lideré la campaña para instaurar el voto femenino a nivel nacional a partir de las elecciones generales de 1951. Mi destacada actuación política fue en una época en la que la discriminación contra las mujeres llegó a picos muy altos en todo el mundo. Al comenzar mi actuación en 1944-1946, en Argentina a las mujeres no se les reconocían derechos políticos, en tanto que sus derechos civiles eran muy reducidos, al punto que la legislación establecía que las mujeres casadas eran incapaces relativas, en la misma categoría que los menores adultos, y no tenían siquiera la titularidad de la patria potestad de sus hijos. Todas esas normas discriminatorias de género serían derogadas durante el primer gobierno peronista. En mi caso, la discriminación se agravaba por mi pertenencia étnica, peyorativamente denominada cabecita negra, mi origen social de clase baja, el hecho que mis padres no estuvieran casados, mi condición de mujer trabajadora y mi oficio de actriz.
Desde muy joven mostré una conducta desafiante frente a los prejuicios de género. La decisión de emigrar sola a Buenos Aires cuando aún era una adolescente. Mi rechazo a la norma generalizada que exigía la virginidad femenina antes del matrimonio. Mi acción sindical hasta el punto de ser elegida secretaria general de un sindicato, algo excepcional en Argentina, incluso a comienzos del siglo XXI. Mi participación en la campaña electoral de Perón, la primera esposa en hacerlo en Argentina, la fundación y presidencia del Partido Peronista Femenino y finalmente el movimiento que me propuso como candidata a la vicepresidencia de la Nación, algo que ninguna mujer había logrado en ese entonces en el mundo. Eva Duarte de Perón, por supuesto, no podía faltar en lo que es esta marcha del 8M, del Día de la Mujer. Seguimos, estamos aquí caminando el Paseo del Encuentro, estamos en la marcha del Día Internacional de la Mujer. También hay colegas de los medios y vamos estación por estación, también valorando el trabajo previo a esta marcha, que como decíamos tiene que ver con la historia, tiene que ver con la selección de personajes femeninos que hicieron a la lucha. Seguramente habrá muchos más cuando pasen los años también, ¿no? La tercera ola feminista llegó en la década del 60 y hay distintas opiniones respecto a su finalización. Mientras que algunos sostienen que sigue vigente, otros afirman que finalizó en los años 80. Va de las políticas públicas que reivindican a la mujer hasta el fin del patriarcado. En este movimiento fueron fundamentales los anticonceptivos, porque le otorgaron el poder de control de la natalidad y la liberación del goce sexual no atado a la reproducción, y el divorcio se hizo ley en muchos países. Caen las vendas del amor para toda la vida y aparecen otras opciones para mujeres rebeldes. Las mujeres son candidatas reales en el mundo político, aunque su porcentaje es sensiblemente inferior al de los hombres. Soy María Elena Walsh. Nací en el barrio de Ramos Mejía, en Buenos Aires, el 10 de febrero de 1930. Mi papá era un ferroviario inglés que tocaba el piano y cantaba canciones de su tierra. Mi madre era una argentina descendiente de andaluces y amante de la naturaleza. El ambiente en el que crecí emanaba mayor libertad respecto de la tradicional educación de clase media de la época. Tímida y rebelde. Leía mucho de adolescente y publiqué mi primer poema a los 15 años en la revista El Hogar. Poco después escribí en el diario La Nación. Este fue el comienzo de una larga trayectoria literaria como poeta, compositora, cantante, dramaturga, guionista y narradora. Sé que soy reconocida por mi obra infantil. Sin embargo, me gustaría contarles de mi faceta más desconocida, la de militante feminista. En el inicio de la década de los 60, paralelamente a mis proyectos artísticos, sostuve un compromiso por la educación infantil. Junto a especialistas en psicología y pediatría, estudiamos la pedagogía del psicoanálisis sobre cómo era la infancia en nuestro país y qué necesidades había en esa área. En la Argentina de 1970 nacen la Unión Feminista Argentina y el Movimiento de Liberación Feminista. Había dos vertientes, feminismo puro y feminismo y política. Yo formaba parte de este segundo grupo. Junto a otras escritoras y cineastas, fuimos las artistas representantes del movimiento más rebelante de la época. En 1979 publiqué en Clarín Sorteando la censura militar, Desventuras en el país del Jardín de Infantes, en donde utilicé metáforas sobre la situación del país y sus autoridades que trataban a la sociedad como si se tratara de niños que no podían distinguir el bien del mal. En ese mismo año, en el mismo diario, publiqué mi despedida a Victoria Ocampo en el artículo Feminismo y no violencia. En 1980 escribí Sepa usted por qué es machista, donde enumero con elocuencia los motivos. Fue publicado en la revista Humor. En otros artículos también seguí militando el feminismo mediante la ironía, evitando la censura
y llamando a la sociedad a reflexionar sobre las diferencias de género en los diferentes ámbitos. Me cuestioné, creé y milité hasta el día de mi muerte, el 10 de enero de 2011, en Buenos Aires. María Elena Walsh, el nombre que también fue elegido para una de las instituciones de Montevideo, ¿no? Recordemos que aquí hay un jardín maternal que lleva su nombre, que tantas generaciones de niños han cantado sus canciones, pero que su lucha iba más allá, ¿no es cierto? Incluso con complicaciones en el tiempo también del proceso. Vamos a continuar por aquí. Y junto a 15 compañeras más fuimos las enfermeras, instrumentistas quirúrgicas y hasta radiooperadoras en el conflicto armado del Atlántico Sur. Algunas a bordo del buque argentino Irizar, otras en un símil hospital armado en la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia. A 40 años continúa nuestra lucha por el reconocimiento a la labor realizada. No buscamos ni dinero ni títulos, solo ser escuchadas. Cuando hablamos de la invisibilización de las mujeres en la historia, no hace falta remontarnos a tiempos tan lejanos ni hablar en el pasado. Si bien hoy las mujeres están ganando espacios gracias al movimiento feminista y al proceso de deconstrucción que está atravesando la sociedad, tuvieron que pasar muchísimos años para que se reconociera de las veteranas que participamos en el conflicto bélico y que fuimos apartadas de la memoria colectiva. En la ley argentina solo es considerado veterano de guerra el que estuvo dentro de cierto perímetro de las islas, y nosotras no entramos en esa categoría. De todas maneras, en el año 2009, el Ministerio de Defensa de la Nación certificó la condición de veterano de guerra a 3 de nosotras. Y al año, dicho ministerio aprobó la resolución que reconoce la labor de 16 mujeres en el conflicto armado del Atlántico Sur. Es necesario igualar el reconocimiento de todas las que tuvieron un protagonismo silenciado y un rol de combate. A todas esas trabajadoras invisibilizadas que tienen nombre y apellido, que son las veteranas, las heroínas de las Malvinas, le decimos gracias. Gracias Susana Massa, Alicia Reynoso, Gisela Navarro, María Cecilia Riccieri, María Angélica Séndez, María Graciela Trinchín, gracias Mariana Soneira, gracias Nancy Susana Stancato, María Liliana Colino, Maureen Dolan, Elsa Doloaga, Silvia Stoit, Claudia Patricia Lorenzini, Esther Moreno, Elsa Lofrano y Cristina Corma. Hoy, muchas de nosotras trabajamos para que el reconocimiento también sea popular. Damos charlas en las escuelas, notas en los medios de comunicación y participamos de documentales con el objetivo de que no nos olviden. Nosotras también estuvimos. Excelente, hablando de las veteranas, podemos decir, de Malvinas, en esta marcha que ha sido muy preparada, que incluso nos sirve para ir instruyéndonos, así que síganlos, quedan todavía algunas paradas interesantes para ir escuchando sobre historias de mujeres, ¿no? En algunos casos grupos, en otros destacando algunas en particular. La cuarta ola feminista es la que vivimos en la actualidad y donde el activismo presencial y online cobraron gran protagonismo. Plantea el fin de los privilegios de género establecido históricamente hacia el hombre. Asimismo, repudia la violencia de género establecida en todos los ámbitos de la vida. Lo personal es político, suele leerse en las manifestaciones feministas. La sororidad, concepto que habla de la solidaridad entre mujeres, es central. En cuestión de derechos, la lucha por el derecho a la interrupción legal del embarazo aparece aquí como otro punto clave. También aparece con mucha fuerza el discurso anti-estereotipos. Nace el feminismo descolonial, contra el predominio de la raza blanca como modelo del éxito social. El feminismo gordo, contra la delgadez impuesta por el mundo de la moda, y hay una mayor unión con el movimiento LGTB, queer y de liberación sexual. Un eje ineludible fue el primer paro internacional de mujeres el 8 de marzo. Soy Diana Zacayán. Nací el 31 de diciembre de 1975 en Tucumán.
Durante mi infancia nos mudamos a La Matanza, Buenos Aires, con mi familia. Viví la pobreza en carne propia junto a mis 15 hermanos y hermanas. A los 17 años asumí mi identidad travesti, de la cual siempre estuve orgullosa. Sufrí persecución policial debido a las contravenciones del Código de Faltas vigente en aquel momento, que criminalizaba la homosexualidad y el travestismo. Así, fui encarcelada en varias ocasiones por el solo hecho de ser travesti. Me acerqué al Partido Comunista en la cárcel, comenzando así un activismo que mantuve incesante hasta mis últimos días. Impulsé varios proyectos de ley, entre los que se encuentra la derogación del artículo 68 del Código de Faltas, que perseguía a las personas en situación de prostitución, así como los artículos que castigaban a las personas que se vestían con ropa que no correspondía a su sexo. Para entender mi militancia, antes hay que tener en cuenta a la discriminación y criminalización que padece el colectivo travesti trans en Argentina. Esta discriminación se torna la causa de todas las violencias que atraviesa a ese colectivo, quitándoles derechos como el acceso a la educación, a la salud y a un trabajo formal. Creé el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, una organización de lucha contra todas las formas de discriminación, con especial acento en la que compromete a personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans e intersex. Colaboré en el armado del programa de inclusión al sistema educativo de travestis y transexuales, pueblos originarios y población carcelaria en el marco del programa Dignidad, Trabajo y Justicia. Impulsé la normativa para el reconocimiento por parte del Estado de las identidades de géneros autopercibidas, las cuales fueron los principales precedentes de la Ley Nacional de Identidad de Género, y fui la primera travesti en recibir mi DNI con la inscripción del género femenino. Entre mis mayores logros, considero promover la sanción de la Ley de Cupo Laboral Trans. No pude ver la trascendencia ni los resultados de estas medidas porque fui asesinada el 11 de octubre de 2015. Durante el ataque, fui golpeada, atada de manos y pies, amordazada y apuñalada con un arma blanca. En 2018, mi homicida, Gabriel David Marino, fue condenado por el delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género. De esta manera, el fallo se convirtió en el primero en el país en incluir el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal, que establece un agravante a los homicidios cometidos por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Bueno, dura historia la que acabamos de escuchar, ¿no? La de Diana Zacayán, que era otra de las paradas, fue trans odio. Está muy bien también el mensaje. Vamos a, creo que es la última parada, para alcanzar ya este camino del encuentro con diferentes mensajes. Me gustó mucho la forma en que las chicas lo prepararon, no es nada improvisado. Ha habido, además de lindos mensajes, enseñanzas interesantes. Soy Dora Barrancos. Nací el 15 de agosto de 1940. Soy investigadora, socióloga, historiadora, educadora y feminista argentina. Mi interés ha estado enfocado en estudiar el feminismo en la Argentina, los conflictos y las revoluciones privadas llevadas a cabo por las mujeres, los derechos políticos femeninos, nunca aislados del resto de las luchas democráticas, los movimientos sociales de principios de siglo, los movimientos socialistas y anarquistas, el rol de la educación y ciertos aspectos de la historia de las sexualidades disidentes en la Argentina. Con el golpe de Estado de 1976, perdí mi trabajo como socióloga en el programa de atención médica integral, PAMI. Recibí amenazas de muerte, pero no podía marcharme al exilio porque tenía hijas muy pequeñas de mi primer matrimonio y debía esperar la decisión de un juez que me diera permiso en materia de viajes con mis hijas. Unos meses después, en mayo de 1977, un amigo me avisó que una compañera de la Juventud Peronista había sido secuestrada y me había mencionado de manera explícita bajo tortura. Ese mismo día, junto a mi esposo, decidimos dejar a las niñas al cuidado del padre de estas y escapar a Brasil. En 1984 regresé a Argentina. Sostengo, hay una larga saga de sufrimiento por parte de mujeres que todavía están encarceladas en prisiones personales, y cada 8 de marzo hacemos particularmente una gestión sorora para que no haya ninguna mujer que padezca por la falta de autonomía.
Es urgente eliminar las violencias y ganar otros derechos fundamentales. Mi convicción, nuestra convicción, la de las feministas, es un destino mucho mejor para la condición humana. Se trata de la dignidad de las personas, varones, mujeres y de las otredades sexuales diversas, que requieren para cada uno de nosotros y cada una de nosotras vidas dignas de ser vividas. Bueno, ahí estaba. Estos son quienes han acompañado esta marcha, cerrando con Dora Barrancos, el último cartel. Miren aquí. Y vamos a pasar al mural. Sí, vamos a ir al mural. Están invitando a ver el mural que se ha hecho el domingo, justamente. Han estado trabajando aquí las chicas del colectivo feminista. El municipio les ha dado el permiso para poder utilizar una de las puertas del Salón de Usos Múltiples del predio del ferrocarril, donde también hay caras de muchas de las mujeres de las que acabamos de escuchar, para sentarlas y reconocerlas en esto que seguramente quedará en la posteridad. Del colectivo feminista Montehuey, Municipalidad de Montehuey, hicimos nuestros sollozos, proclama y nos rebelamos colectivamente. Ahí está, por ahí. Ni nos dimos por vencidas, ni continuamos con los labios sellados. Tomando, por ejemplo, publicaciones históricas, lo personal es político. Esta es una publicación también, La Voz de la Mujer, y como decíamos, ¿no? Tratando de reconocer las marchas multitudinarias, probablemente solitarias al principio, pero muy interesantes. Mira. También una foto grupal acá en el muro. Este mural lo hicimos, no solamente hay mujeres argentinas plasmadas, sino mujeres de todo el mundo, para reconocer la lucha y la resistencia de todas las mujeres. No solamente son mujeres cis, sino mujeres trans y travesti. Esto lo resaltamos todo el tiempo porque reconocemos que como mujeres cis tenemos más privilegios que las mujeres trans y travestis, que fueron más perseguidas y discriminadas por su condición de género. Así que bueno, ahora sí que nos hagamos una foto, no sé si ya lo vieron. Bueno, nos vamos a poner de este lado para poder tomar también la fotografía, que será la final. La actividad final, ¿no? Sí, Emi va a estar sacando fotografía, que ya estuvo sacando durante todo el trayecto de la marcha, para que queden plasmados todos aquellos que han participado de una marcha que ha sido preparada de manera muy linda. Como decíamos, ha sido también un aprendizaje y donde se han reconocido mujeres que han hecho historia en esto de la lucha feminista. La lucha femenina, la lucha de la mujer, una mujer que va obteniendo equidad en el paso de los años, y que es una lucha que le permite posicionarse en espacios donde históricamente esto era impensado, ¿no? Es decir, que hay logros y que vale la pena, Bueno, con la imagen final de esta marcha del 8M en Montehuey cerramos este vivo y le agradecemos por supuesto a nuestros auspiciantes, a Suri Agronegocios, a Gebal, a Industrias Montecor, a las cooperativas agrícola y eléctrica, a Idear, selección de personal de Natalia Valentini, a IDE y Construir de la familia Imola, que además aprovechamos para decir que están de mini outlet en IDE. También agradecemos a Gallina Inmobiliaria, a Grupo Fonte, al Club Matienzo, a Axot Servicios Aéreos, que nos acompañan siempre. El Hospital Italiano de Montehuey, Panacea, la obra social de Justiniano Pose que alcanza la región, son quienes están con nosotros en los vivos. Valle, Emi y Mari en esta producción para el Día de la Mujer. Gracias a todos. Para que